Dentro de la captación, el primer tema que podemos ver es obteniendo prospectos. ¿Cómo atendemos a los prospectos? ¿Qué es el temor a hacer los primeros contactos en frío? Nunca, créemelo, en 25 años, nunca he visto una fila en el escritorio para hacer llamadas en frío. Nunca me ha tocado que alguien se pelee por ir a visitar una empresa que no conoce. El primer temor, ¿verdad? Es ese. ¿Cómo contactamos en frío a alguien que no conocemos? Mi mamá me decía cuando yo era pequeño, hace muchos años, hoy tengo 58, como sabes, y me decía, no hables con extraños, no digas cosas, no hagas preguntas. Bueno, una de las cosas que tuve que vencer en mi carrera de vendedor es esa. Mi jefe me decía, Jorge, necesito que hables con 10 extraños distintos cada día. Jorge, necesito que hables con gente nueva y que traigas nuevos prospectos. Ese temor tienes que enfrentarlo y es lo primero que pasa. ¿Por qué? Porque ya lo sabes. La prospección es el oxígeno para tus ventas. Sin oxígeno, tarde o temprano, más temprano que tarde, se acaba el proceso, se acaba la vida. Tu renuncia a hacer llamadas en frío, tu renuncia a hacer llamadas y visitas en frío, en una conversación con un nuevo prospecto, puede ser causada por dificultades para manejar los filtros que tienes para llegar a la persona, las llamadas, hacer las llamadas, o simple y sencillamente tener un poco de temor. Por eso vamos a platicar ahorita algunos puntos que pueden ayudarte y quiero empezar. ¿Cómo obtener prospectos? Es el tema. Y la idea es causas por las que no lo haces. No dar seguimiento a un plan de prospección. De entrada, si no lo tienes, pues ¿a qué le puedes dar seguimiento? Pero cuando ya tienes un plan, sabes cuántos prospectos necesitas a la semana y no le das seguimiento, es la primera causa para no obtener prospectos. Escucha esto. Mensajes internos originados desde la infancia, como te platicaba. No hables con extraños. No hagas preguntas. No hables de dinero, es de mala educación. Ese tipo de cosas pueden ser mensajes que originaron el que tú hoy no puedas ir a buscar prospectos en frío. Tomar el rechazo en forma personal. A lo largo de todo el tiempo conoces a vendedores. He conocido yo y yo quizá he pasado por esos temas. Cuando tomamos el rechazo en una forma personal. Cuando tú hablas con un prospecto, haces tus guiones de llamadas, haces toda una presentación y el prospecto aún así te dice que no, recuerda, no te está diciendo a ti que no. No te está diciendo a ti que no quiere hablar contigo. Está diciendo que no quiere escuchar acerca de tu producto. Entonces no es nada personal. Siguiente cosa puede ser asumir, muchos vendedores que puedan asumir que todos los prospectos que visiten son calificados. No todas las personas son calificados para lo que tú quieres venderles. Y finalmente, pues algún error que tengas para accesar o para abordar a las gentes. Y vamos a hablar a lo largo de este taller para profesionales en ventas de cómo ir quitando esas barreras. Algunos factores externos, algunas cosas que no son internas, no son mías, es como la analogía esta, ¿verdad? De los dos burritos, uno jalando para cada lado y los dos estaban amarrados por el cuello. Uno quería alcanzar la paja de un lado, el otro quería alcanzar la paja del otro lado y al final los dos estaban en medio, ¿verdad? Sin poder accesar y poder alcanzar. Hasta que se dan cuenta que si los dos van al mismo lado, agarran la paja de un lado, después pueden ir juntos al otro lado y agarrar la paja del otro lado. Ya no tienes por qué estar pensando que es un factor externo el que te detiene, es lo que estoy diciendo. Echarle la culpa a eventos externos, echarle la culpa al mercado, echarle la culpa a la ciudad, echarle la culpa a la colonia, echarle la culpa a la lluvia, echarle la culpa a cualquier cosa externa, ese puede ser un límite que tú te estés poniendo para obtener prospectos. Otra cosa interesante es que hay un supuesto egocentrismo de parte de los prospectos. Muchos vendedores he conocido, ¿verdad? Y quizá alguna vez tú lo has hecho.
pues dices, no, es que esa persona se ve un poquito mala persona. Esa persona se ve que no es una buena persona por el simple hecho de que ya lo etiquetas y ya lo ves como que es alguien que te va a tratar mal. Pero al revés, también he conocido vendedores que tienen empatía por los prospectos. Tú empiezas a platicar con un prospecto, empiezas a hablar con él, a generar confianza, y entonces el prospecto te empieza a decir, bueno, es que aquí en esta ciudad, Jorge, tú no sabes cómo está la situación, la economía, no hay dinero, la gente no quiere comprar y demás. Y entonces tú como vendedor, si te metes a ese juego y empiezas a ponerte también triste por la situación de esa ciudad, pues terminas por no llevarte ningún prospecto de ese lugar. Y finalmente lo decía ahorita, pero lo digo con todas las letras, etiquetar a los prospectos. He visto vendedores, como hemos platicado, por ejemplo, recuerdo ahorita, unos vendedores de bienes raíces que estuve ayudando en el proceso de ventas. eh, los asesores más antiguos veían que llegaba una persona en un carrito pequeño, chiquitito, compacto, y entonces mandaban a los vendedores novatos a atender a ese prospecto. Pero si veían que llegaba una Suburban, una camioneta grande o un carro de lujo, ellos decían a los vendedores nuevos, permíteme, este vendedor yo lo atiendo. Y muchas veces no es eso lo que define si el cliente va a comprar o no, porque a veces te puede pasar como a un hermano mío, ¿verdad? Él hizo su especialización en una ciudad del norte de México y la gente que trabajaba allá, la gente que pues vivía de empresas o ser emprendedores, tenía una forma sencilla de vivir, una forma sencilla de vestir, y después trabajó en la metrópoli más grande de nuestro país y se dio cuenta, ¿verdad?, que la gente se vestía mucho mejor, se vestía distinto, y ni siquiera eran los dueños de la empresa o los emprendedores, a lo mejor era el empleado de muy bajo nivel, pero que estaba acostumbrado a vestirse distinto. El etiquetar a la gente puede llevarte a salir de ese lugar sin prospectos. En fin, vimos factores externos. Vamos a platicar de factores internos. Primero, creencias limitantes. ¿Qué estamos diciendo? Todas las personas son de cierta forma. Empezamos a creer eso. Entonces, todas las personas del sur del país son así. Todas las personas de tal país o de tal ciudad son impuntuales. Entonces, empezamos a etiquetar y a crear una creencia. Entonces, cuando la persona llega un minuto tarde, inmediatamente decimos, es cierto, mi creencia se cumple y entonces ya voy con un ambiente y generando un ambiente negativo en las citas de prospección, en las citas en frío. Tu actitud. La actitud es una de las cosas más importantes, no tengo que decirlo. Pero la actitud que tenemos, la actitud con la que nos levantamos, la actitud con la que decidimos levantarnos, es la que hace que tengamos o una prospección buena o una prospección mala. ¿Cómo lo digo? Mira, una persona que puede tener pensamientos positivos en su subconsciente, en su radar, antes de levantarse, puede tener una semana de alto rendimiento. Una persona que amanece con sus primeros pensamientos en el subconsciente, en el radar, negativos, tendrá una semana de bajo rendimiento. Más o menos así funciona. ¿Por qué? Porque la actitud genera mucho más positivismo. Acuérdate que la actitud empieza desde no puedo hacer esto hoy hasta lo hice. Y ahí encuentras diferentes escalones, diferentes rangos en donde te vas moviendo en la actitud. En fin, una de las cosas más difíciles de manejar, y sobre todo porque no estamos hablando de psicología aquí, pero muchos vendedores que he conocido tienen una baja autoestima, un bajo autovalor, una identidad un poco baja, lo cual los hace sentirse a veces menos cuando las cosas no están funcionando bien. Es importante y es un factor interno que como vendedor tienes que observar. En fin, quiero terminar hablándote entonces, porque no te quiero dejar con cosas externas, cosas internas o causas por las que no lo haces.
Déjame hablarte rápido de algunas técnicas para sobreponerte a estas cosas. Primero, apégate a un programa en tu calendario. Pon en tu calendario horarios específicos que vas a dedicar para hacer llamadas, para hacer visitas en frío. No sé qué día, no sé qué hora. Cada quien sabe cuánto necesita. Si tú necesitas 30 prospectos en un mes, ya lo platicamos al inicio de este módulo. Necesitas multiplicar ese número hasta saber cuántas llamadas tienes que hacer. Y eso convertirlo en tu plan. Convertirlo en un plan diario, en un plan semanal, en un plan mensual de prospección. Y lo más importante, no es hacerlo, es seguirlo, cumplirlo. Segunda cosa, o segunda técnica, tip que puedes tener. Usa retroalimentación positiva para sobreponerte a los mensajes negativos que tuviste durante la infancia. Por ejemplo, te voy a decir lo que a mí me pasaba. Ya lo escuchaste. Mi mamá me decía, no hables con extraños. Pero ¿qué mensajes tuve que dar para que esto cambiara? Tenía que levantarme y pensar, hoy voy a conocer a 5 personas y voy a hablar con ellos. Hoy a las personas que conozca les voy a agregar algún valor. Hoy voy a hacer al menos 2 preguntas a personas con las que me tope. Y esos mensajes que vas capturando en tu subconsciente, en tu radar, te van haciendo que venzas esas limitaciones que tienes desde mucho tiempo antes. Vamos con la tercera. Cambia tus paradigmas relativos a los abordajes en frío. Si tu creencia es de que los abordajes en frío no funcionan, necesitas cambiar el paradigma, necesitas romper el paradigma. Si tu paradigma es que no te van a recibir la llamada, necesitas cambiar el paradigma, necesitas moverte a otro paradigma. Cuarta cosa que te puede ayudar a sobreponerte, es reconocer que los abordajes en frío son una actuación. Es un poco como decir, se sube el telón, platico con un prospecto, corro mis técnicas, hago lo que necesito. Me dice que sí, me dice que no, cierro el telón, ¿verdad? Respiro profundo, me preparo para la siguiente prospección o la siguiente visita en frío. Mi identidad, quién soy yo como un vendedor profesional, no debe de cambiar entre cita y cita. Lo que debo de hacer es sobreponerme a cualquier no. Quinta cosa, no aceptar prejuicios relativos a los prospectos. ¿Cómo es común encontrarte entre los grupos de vendedores experimentados etiquetas a los prospectos? Saber cómo son, saber cómo, si se visten de tal forma, son así o lo que sea. No dejes que tus prejuicios te detengan. Y por último, sexto, mantener la autoconfianza en ti y tu autovalor. Vamos a seguir captando